Les voy a mostrar cómo funciona la nueva ficha de preaprobación, que es el archivo adjunto a este correo. Obviamente es el archivo que están recibiendo, lo abren, colocan habilitar contenido acá arriba si es que les aparece esa opción y deben guardarlo todos en el escritorio de su computador. La versión de Office que yo tengo es distinta a la de ustedes, pero tienen que guardarlo en el escritorio y por favor guárdenlo todos con el mismo nombre, formulario de preaprobación. Es necesario que borren todos los archivos anteriores de fichas de preaprobación, voten todas las fichas de preaprobación impresa porque el material de trabajo de aquí en adelante para la ficha de preaprobación es esta. ¿Cuál es la ventaja de esta ficha? Esta ficha considera cuál es el tipo de actividad del cliente con el objetivo de que el banco que recibe esta información reciba la información lo más precisa posible, cosa de disminuir los errores de preaprobación por la mala calidad de la información que el cliente coloca. Aquí ustedes pueden elegir si el cliente compra solo o compra con un cónyuge y obviamente la ficha de preaprobación que se va a emitir va a incluir la información correspondiente. Ahora, el gran adelanto es que ustedes pueden definir cuál es el tipo de actividad tanto del titular como del copropietario. Por ejemplo, en el caso de gente con renta fija, se entiende por renta fija a alguien que no gana ni un solo peso por comisiones ni renta variable. En esta categoría, como dice ahí, se incluyen los pensionados. Renta variable es aquella persona que o todo es variable, pero es con liquidación de sueldo, o tiene una componente fija más una componente variable muy similar al sueldo de ustedes que tienen un sueldo fijo más variable. Eh, en tercer lugar están los independientes honorarios. Independiente honorario se refiere a las personas que tienen liquidación de sueldo, perdón, que tienen boletas a honorario, ya sea que ellos la den o se la emita a la empresa, pero son profesionales o personas que trabajan con boletas. Y finalmente los socios de empresa, los empresarios, los microempresarios, que son personas que hacen retiro y que aparte de sus retiros tienen que hacer declaración de renta. Entonces, ustedes tienen que seleccionar correctamente estas opciones. Como les digo, aquí la mayor posibilidad de error está en que a una persona que tiene renta variable, por ejemplo, un vendedor comisionista, ustedes le pongan renta fija más variable. Eso no es necesario, porque al colocar variable está la posibilidad de colocar también cuál es la renta fija. Vámonos por ese tipo de renta. Por ejemplo, vamos a pensar que la persona además tiene boletas a honorario y aquí vamos a colocar que el codeudor tiene renta fija, pero además es socio de una empresa. Se genera la preaprobación, aparecen los antecedentes personales del titular, del codeudor, los antecedentes de la propiedad. Aquí lo único que ustedes tienen que llenar son estos dos datos, bueno, obviamente los antecedentes de la propiedad, pero estos son personalizados conforme a ustedes o a la etapa. Eh, el cliente llena todos estos antecedentes. Habíamos puesto que el titular tenía renta variable. Entonces, los datos del empleador, en fin, el monto de renta fija, el monto de renta variable y una explicación de qué es lo que hace variar esta renta, como dice ahí, comisión, bono, en fin, y cuál es el promedio mensual de los últimos 6 meses, se entiende que es líquido. En la parte pusimos también que esta persona además tenía honorarios. Bueno, aquí se coloca la clasificación, no sé, en mi caso, por ejemplo, psicólogo, el código no es necesario, pero hace cuánto tiene esta actividad, cuánta plata es la que gana, en fin. Los datos de la liquidación de impuestos, la última, si es que el cliente los tiene. Si no, sería de gran utilidad que el cliente se metiera a la página web de Impuestos Internos y le diera esta información. Acá vienen los antecedentes financieros del titular y los datos del empleador. Perdón, y los datos del empleador ahora, pero en el caso de este es el cónyuge. Habíamos puesto que tenía renta fija, por lo tanto, pregunta solamente por la renta fija mensual. Y habíamos puesto que también era socio de empresa. Y en este caso se colocan también los datos del codeudor. En el caso de que estén casados, yo les sugiero que solamente coloquen los antecedentes financieros, los pueden colocar todos aquí. Si no son cónyuges, los colocan separados. Yo espero que esta ficha de preaprobación permita que sea bastante más precisa la actividad de preaprobación de los bancos
y por lo tanto disminuyan los niveles de desistido y que los clientes además puedan ser bastante más precisos en colocar la información. Una vez que ustedes han generado la ficha, la imprimen y después simplemente cierran el archivo. Así que bueno, esto empieza a correr desde hoy día, por favor utilícenlo. Chao.